Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos antes de la tanda, los partidos políticos tienen previsto crear un ámbito especial para poder discutir los cambios a los fueros parlamentarios como parte de otros proyectos vinculados a la transparencia en la actividad de los senadores y los diputados. Así lo anunció la senadora del Frente Amplio, Daniela Paisé, en las últimas horas. El tema está arriba de la mesa hace años. De hecho, el expresidente José Mujica lo planteó en 2010 cuando era presidente y en esa oportunidad respaldó los fueros como una garantía para el trabajo de legisladores, porque si no pueden ser víctimas de jueces y sus criterios, había dicho. Su postura cambió ahora y fue uno de los políticos que se pronunció estos días, luego que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, propusiera la eliminación de los fueros. Vamos a hacer un repaso de la polémica. Tenemos que eliminar las trabas que tiene la justicia a la hora de acusar y de sancionar a los servidores públicos. No le veo ningún drama a esa discusión. Creo que no habría ningún problema de parte nuestra. Me parece que hay que mantener cierto fuero que tiene que ver con la palabra, con la independencia de criterio, con la libertad de decir que necesita el parlamentario. En todo lo demás, me parece que tiene que ser un ciudadano común, estoy de acuerdo. Los fueros fueron inventados para darle garantía a los legisladores, porque si no, cualquier juez que no le gusta lo metió en cana, y para que tengan libertad de representar a la opinión pública. Los fueros son para proteger el ejercicio de la función y que no existan abusos por parte de otros poderes sobre el legislador. Yo lo que hablo es de delitos comunes, violación, rapiña, homicidio, el que ustedes quieran. Eso no puede ser que el día de mañana un senador y un diputado, si cometen ese tipo de delito, no le llegue la justicia. En varios casos han renunciado los fueros. El diputado Carreto de Justicia renunció a los fueros. Por supuesto que el mecanismo después es un trámite que se hace en la Cámara, ¿no? Ese levantamiento del fuero necesita 2/3, o sea, 66 legisladores, para ser levantado. Entonces ahí el legislador queda por un plazo que la Cámara puede poner, porque hay antecedentes que la Cámara hizo cuando levantamos los fueros por 6 meses, por 4 meses, por 3 meses, y ahí ya pasa al Poder Judicial si ese tiempo le es suficiente para diligenciar el proceso. ¿Qué razón tiene ser en el siglo XXI los fueros parlamentarios o las inmunidades? Que deberían sí proteger contra los delitos de opinión, me parece bien, ese alcance, pero hay que o eliminarlos o limitarlos. Porque si no, una decisión que tiene que ser jurídica termina siendo una decisión política. Bien, y recibimos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en estudios. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bienvenido. Bueno, preguntabas qué sentido de los fueros parlamentarios y las inmunidades tienen actualmente. ¿Qué cambios cree que se deberían hacer? Bueno, yo hice este planteo en el contexto de otros planteos relacionados con lo que entiendo debe ser un plan de modificaciones en la legislación anticorrupción en el Uruguay. La legislación anticorrupción en el Uruguay está muy atrasada, necesita cambios urgentes y uno de los aspectos tiene relación con los funcionarios públicos o los servidores públicos. Yo creo que a veces tenemos una visión un poco hemipléjica del tema de la corrupción y se ha instalado un relato en el cual en un acto de corrupción donde generalmente o casi necesariamente hay una parte pública y una parte privada, es decir, hay un servidor público infiel que acepta hacer algo que no corresponde o dejar de hacer lo que corresponde a cambio de un emolumento o de un favor o de una entrega de dinero. Del otro lado, siempre o casi siempre hay un privado que es el que ofrece o acepta pagar una dávida a cambio de la obtención de ese acto. Se ha instalado el relato, por lo que uno escucha sobre todo en las crónicas de prensa o en algunas crónicas de prensa, para no ser injusto, de que en realidad el corrupto es el servidor público y que el privado no es nada más que un empresario que lo que busca es hacer negocio y no tiene más remedio que pagar una coima para poder hacer el negocio que es a lo que él se dedica. No digo que sea en todos los casos, pero ese relato de alguna manera está instalado y hemos puesto el foco en el sector público y hemos dejado fuera de foco al sector privado. Habría que mirar a los dos. Sin duda alguna, y después podemos ir a eso. Pero concentrémonos en esta parte porque el otro día hablamos o poníamos el foco en el sector público. Y ahí nosotros hablamos de 3 aspectos que a nuestro juicio son fundamentales. El primero de ellos es la elevación de las penas de los delitos contra la corrupción pública. Los delitos de corrupción pública en el Uruguay
si bien tienen penas mínimas que podrían ser aceptables, porque corrupción pública va desde la gran corrupción hasta al pequeño... ¿Cuáles son las penas? Por ejemplo, en el delito de peculado tenemos una pena mínima de 1 año y un máximo de 6. Y peculado es aquel que desvía un dinero o un bien que le es entregado con una determinada finalidad, lo desvía en su provecho o en provecho de un tercero. Y un peculado puede ser de 100 pesos de la caja chica a 10 millones de dólares o 20 millones de dólares. Entonces, evidentemente, en función del daño que causan los delitos de corrupción pública, las penas, sobre todo las penas máximas, son muy bajas y deben ser necesariamente elevadas. Claro, eso incide además en el tema de la prescripción del delito, porque la prescripción se estipula por la pena máxima establecida en el delito abstracto, y tiene toda una serie de consecuencias que no vamos a detallarlas acá, pero que son bien interesantes. Entonces, en primer lugar, aumentar las penas máximas de los delitos de corrupción para que puedan ser sancionados en la forma proporcional al daño que causan. Porque muchas veces hablamos de seguridad, de inseguridad, todo depende de quién diga. Hay quienes hablan de seguridad y si uno lee otro diario, habla de inseguridad, según el enfoque. Pero bueno, el concepto es ese. Pero en definitiva, hay delitos contra la propiedad, por ejemplo, que yo creo que hay que perseguir y sancionar sin duda alguna como corresponde, pero que causan mucho menos daño que un delito de corrupción pública. Claro. Y sin embargo, el foco está puesto acá. Y no tenemos el foco puesto en la corrupción. ¿Qué sentido tienen los fueros? Tenían los fueros. Pero, a ver, déjeme seguir. En primer lugar, el aumento de las penas. En segundo lugar, el establecer delitos que hoy no existen. Nosotros seguimos teniendo una legislación que no recoge la mayor parte de los delitos recomendados por las convenciones internacionales que el Uruguay ha suscrito y ratificado, y eso parece estar estancado en el tiempo, porque hablamos de corrupción, anticorrupción, pero la legislación no la tocamos. Ese es el segundo aspecto. Incluso le digo más, hay algunos delitos con los cuales yo originariamente no estaba de acuerdo, porque me parecían que había una especie de inversión de la carga de la prueba, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento justificado, que hoy le diría que son absolutamente necesarios. Si usted es un servidor público, ingresó al Estado como servidor público con X patrimonio y se va y su patrimonio se multiplicó por 2, por 3, por 5 o por 10, tiene que justificar cómo aumentó su patrimonio. Y no con esa declaración jurada que hacemos en la JUTEP, que se abre solo si la justicia lo pide, y francamente es algo que lo exigen los organismos internacionales, es necesario, pero hoy por hoy es francamente inocuo o inútil en el combate a la corrupción. Y la tercera pata que mencioné fue la de la eliminación, más que eliminación, dije eliminación o limitación de los fueros parlamentarios. Y dije sí, porque vuelvo a repetir en este programa, en este país nos gusta hacer gárgaras con la libertad de expresión, pero no nos gusta la libertad de expresión, dije sí claramente que debería dejarse a salvo los denominados delitos de opinión. Yo filosóficamente estoy en contra de los delitos de opinión, pero existen. Y en la medida de que existen, hay que proteger a los legisladores para que puedan expresarse libremente, puedan criticar libremente, puedan denunciar libremente, porque esa es la esencia de la labor parlamentaria. Entonces, el fuero en la protección de la opinión del legislador tiene que estar absolutamente asegurado, porque esa es la esencia de la... Exactamente, sería la esencia. Estaríamos, si nos metemos por ahí o afectamos ese punto, estaríamos afectando la esencia misma de la democracia. Claro. Ahora, ahí sí habría una judicialización de la política, de la que tanto se habla. Yo creo que entramos en un terreno francamente antidemocrático directamente, porque si un parlamentario no puede expresar libremente lo que piensa, por miedo tenemos un problema. Entonces, yo creo que conceptualmente tenemos que distinguir. Primero, que para hacer esto hay que modificar la Constitución de la República. Primera cuestión, acá no se puede modificar por ley o interpretar por ley. La segunda cuestión es que tenemos que dejar a salvo todo lo que tenga que ver con la opinión, con la denuncia, con la crítica, con el cuestionamiento. O sea, los denominados delitos de opinión tienen que estar claramente fuera de esto. Tienen que estar protegidos. Y después, la pregunta que yo hacía el otro día, ¿qué sentido tiene en el siglo XXI? Porque originariamente el fuero protegía al legislador relacionado con todo aquello que son los dichos, pero también evitaba que el legislador pudiera ser detenido
por las fuerzas de seguridad que dependían del Ejecutivo, a los efectos de evitar de repente que ese legislador interviniera en una votación en la Cámara. Claro, pero si ese legislador cometía un delito común... Bueno, hoy necesariamente, cualquiera sea el delito que se cometa, incluso una falta, ocurrió hace muy poco, o sea, una infracción menor al delito penal, requiere que se levanten los fueros parlamentarios. Y eso evidentemente es una traba, es un obstáculo a que los fiscales puedan deducir libremente la acusación por la comisión de un hecho delictivo. Y yo decía el otro día, termina de alguna manera politizando una decisión que necesariamente debe ser jurídica. Y permítame una cosa más, entendiendo que es necesario modificar la Constitución, entendiendo que requiere un gran consenso para ello, yo creo que esto sería impensable si no existiera un gran consenso. Yo creo que si algún mérito tuvo mi propuesta del otro día fue colocar este tema encima de la mesa, que no estaba. Ahora es el sistema político el que tiene que definir los mecanismos y los caminos a seguir. Modificar la Constitución en Uruguay, nosotros tenemos una Constitución rígida, es bastante complejo, pero bueno, creo que es un camino que necesariamente tenemos que recorrer, entendiendo que esto es una pata, y quizás, si usted me permite, ni siquiera la más importante, pero es una pata importante en el combate, en darle a los operadores del sistema de justicia las herramientas necesarias para combatir la corrupción. Creo que la calle Pou presentó un proyecto sobre este tema en 2011 y en 2016. ¿Está de acuerdo con ese proyecto? Bueno, yo leí, le confieso que leí anoche, ayer, entre la tarde y la noche de ayer, el proyecto. Preferiría dar mi opinión en el ámbito de una comisión parlamentaria. Supongo yo que si ese proyecto se discute, se discutirá en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado de la República, y allí prefiero dar mi opinión porque hay algunos aspectos, hay unos cuantos aspectos técnicos que me parece que ese es el ámbito donde el fiscal de corte debe dar la opinión. Díaz, pero más allá de la reforma constitucional, ¿es posible a través de un decreto como el que presentó la calle Pou o algún otro modificar cierto aspecto para que los legisladores estén, como cualquier hijo vecino, ante una falta y un delito común? Dos precisiones. Lo que presentó el senador Lacalle Pou es una modificación al artículo 114 de la Constitución de la República, y no es posible sin cambiar la Constitución de la República, porque la Constitución habla incluso de delitos comunes. Es lo único que puedo decir del proyecto en particular. Yo creo que es interesante dar mi opinión como fiscal de corte en los ámbitos parlamentarios que corresponden. Mencionabas que esto no es acorde al siglo XXI, eso parece tener que ver con detenciones más arbitrarias que se podían dar en el pasado y hoy no, Para que quede claro el tema de por qué se parece haberse vuelto de alguna manera anacrónico, claro, exactamente. Ahora, Luciano Polanqui decía por ahí, en realidad no es un problema la discusión porque los legisladores han renunciado a sus fueros. Y no ha sido tan así en los últimos años, ¿no? Porque también veíamos a Mujica hablar a partir de la situación de Nin Noboa. Nin Noboa, según el fiscal en 2010, había cometido un delito de falsificación ideológica cuando era vicepresidente con esa declaración jurada. Justamente un delito vinculado a esto de la transparencia. Y se dio varios de los elementos que mencionabas, porque se pidió el desafuero, en el Parlamento no hubo votos, no solo porque el Frente Amplio no los dio, sino porque tampoco el Partido Colorado dio los votos para desaforar a Nin Noboa, y cuando terminó ese periodo en que Nin era senador y pasó a ser canciller, perdía sus fueros. El caso lo deriva la jueza Canesa al fiscal Subía, y Subía toma el caso y dice, no, esto prescribió, porque habían pasado determinados años y tuvo que archivar la causa. ¿Ese es el tipo de cosas que no pueden pasar? Yo no recuerdo si Subía dijo que prescribió o dijo que no había delito. Eso no lo recuerdo, francamente. Lo que estuvimos revisando para la entrevista de hoy. No lo recuerdo. Lo que nosotros planteamos concretamente es... bueno, esa es una de las consecuencias de los fueros parlamentarios, precisamente. No ha sido el único caso. Han existido otros casos en los cuales... Usted fíjese, un delito de corrupción pública que tiene un plazo de prescripción de 10 años. Bastan 2 legislaturas y cualquier delito prescribe. Este tema, ojo, los fiscales generales de Iberoamérica nos reunimos al menos 2 veces al año y discutimos temas que no son comunes. Como usted comprenderá, en Iberoamérica, en los últimos años, el tema de la corrupción pública ha estado encima de la mesa en todos y cada uno de nuestras discusiones e intercambios de opiniones. Y el tema de los fueros ha estado encima de la mesa en estos debates. Es más, en este momento, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal está discutiendo el alcance de los fueros parlamentarios. La discusión esta comenzó el año pasado y
según lo que tengo entendido, el día 2 de mayo está previsto el pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal sobre el tema del alcance y la limitación de los fueros parlamentarios. Es decir, es un tema que en el mundo ha comenzado a discutirse y a nuestro juicio es importante, era imprescindible colocarlo encima de la mesa en este momento histórico, generar este debate. La decisión, obviamente, es una decisión de naturaleza política que tendrá que, en última instancia, refrendar la ciudadanía. Fiscal, en la interpelación, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay un grupo importante... me quedó la otra pata, ¿no? La pata del sector privado, que volvemos nuevamente, sacamos el foco de acá y nos vamos a otro tema, y parece ser... déjeme decirle solo esto. Mientras sigamos poniendo el foco acá, vamos a pescar alguna mojarra. ¿Por qué no ponen el foco en el otro lado? Algún pejerrey y capaz que alguna corvina. ¿Y por qué la justicia no pone foco en el otro lado? No, porque necesitamos cambiar la legislación. Necesitamos urgentemente cambiar la legislación que regula el sector privado y poder sancionar y penalizar a las personas jurídicas que cometen actos de corrupción con el Estado. Porque hay personas jurídicas que han intervenido o están acusadas de intervenir en actos de corrupción con el Estado y siguen contratando con el Estado. Entonces, déjeme decirle una cosa. ¿Nadie lo denuncia? ¿En qué momento está para poder cambiar la legislación? Bueno, hasta donde yo sé, en ese sentido no existe ningún proyecto. No hay ningún proyecto. Un delito como... Necesitamos poder sancionar... Delitos como el de corrupción activa, como existe en Brasil, no existen acá. Necesitamos poder sancionar a las personas jurídicas desde el punto de vista civil, administrativo e incluso penal, porque hay legislación en el mundo y la OCDE ha recomendado seguir esa línea para poder efectivamente combatir a la corrupción. Porque de lo contrario, vuelvo a repetir, vamos a pescar alguna corvina, pero los tiburones siguen en alta mar y no los alcanzamos. Entonces, mientras no podamos perseguir y cazar a los tiburones en materia de corrupción pública, vamos a seguir teniendo este tipo de dificultades. Digo para la gente que está mirando, no lo pueden cazar los tiburones porque la legislación no lo permite. Porque no tenemos un proyecto para cambiarla. Por ejemplo, si usted va a la legislación chilena o a la legislación colombiana, está establecida la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Obviamente que a la persona jurídica no la mandamos presa, pero a la persona jurídica debe podérsela sancionar. Y amén de las sanciones que merezcan, las sanciones penales que merezcan los directores de esas empresas que hayan cometido el delito. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces no se puede identificar cuál fue la persona jurídica que participó en ese acto de corrupción. Castigar penalmente a las empresas. Y bueno, ¿y cuál sería la sanción? Multas. Eliminarle las exoneraciones fiscales que puedan llegar a tener, suspenderlas, prohibirles contratar con el Estado, disolverlas como sociedad jurídica. Todas esas sanciones pueden ser aplicadas. En Uruguay no existe esa posibilidad en ningún caso. Es decir, seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX. Y así, francamente, es muy difícil. Y yo entiendo a veces la frustración del ciudadano cuando reclama y no obtiene de parte de la justicia las respuestas que él pretende o él reclama. Pero para poder dar esa respuesta que él pretende o reclama, necesariamente debemos de tener los instrumentos jurídicos, en el cual el tema de los fueros es uno. Ahora, si ustedes creen que resolviendo el tema de los fueros resolvemos el tema de fondo, estamos muy equivocados. Entonces, ojo con el colocar el foco en este lado, que está bien, que hay que colocarlo, pero no dejemos en la oscuridad a los tiburones que siguen nadando en alta mar y que siguen corrompiendo a nivel de América Latina toda, prácticamente. Basta ver el caso de Brecht. Para tener claro cuál es el tema. No me sigan diciendo que los empresarios corruptos son unos pobres angelitos que no tuvieron más remedio que pagar una coima. Son tan corruptos como los servidores públicos que la aceptaron. Bien, le preguntaba por Bonomi, que la interpelación se refirió al nuevo Código de Proceso Penal. Dijo que hay un grupo importante de criminales que está en prisión y otros han quedado procesados sin prisión en función de acuerdos realizados por la Fiscalía. No compartimos esa estrategia de negociación. Insistió en que con el nuevo código se redujo la cantidad de procesados, un 51% de procesamientos con prisión menos y un 35% menos procesamientos sin prisión. Dijo que tuvo como consecuencia el aumento de delitos. Francamente no entiendo. Estas cifras, después Bordaberry dijo que usted manejaba otra cifra. No, es que yo no entiendo a qué se refiere, porque el procesamiento no existe más.
Entonces, francamente, no sé a qué se está... ¿Por qué se sigue manejando? Nosotros casos en los que hay prisión, yo creo que el ministro habla de los casos en los que termina el delincuente con prisión preventiva y los casos en los que no, básicamente. Claro. Pero eso claramente el Código expresamente establece, y eso lo hablamos acá varias veces, de que el principio general en el nuevo Código es que la no utilización de la prisión preventiva como pena anticipada. Lo que pasa es que si se reclama... Uno dice que bajaron las dos cosas, ¿no? Que bajaron las prisiones preventivas, que también bajaron las penas alternativas, o sea que hay menos delincuentes que la justicia... Ahí yo creo que no podemos colocar en la misma ensaladera todas las temas. Sí, tenemos un incremento importante en el número de, no de denuncias, en el número de hechos, de eventos criminales, o sea, hechos que impactan en el sistema de gestión de seguridad pública y en el CIPAU, eso sin duda alguna, hay un crecimiento de aproximadamente el 54%, eso es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad que el número de procesos penales iniciados desde noviembre acá disminuyó de lo que venía hasta el mes de septiembre. También es real que ya venía cayendo. También es real de que... Porque yo ahora veo que hay comparaciones enero, febrero, marzo 2017, enero, febrero, marzo 2018. Esto no es inflación. Acá no estamos comparando periodos desestacionalizados. En realidad lo que tenemos que comparar lo que es septiembre y octubre con lo que es a partir de noviembre. Tuvimos 2 meses muy malos, sin duda alguna, que fueron los meses de arranque, noviembre y diciembre. En enero mejoró, en febrero siguió subiendo, en marzo prácticamente estamos en casi un 80% de lo que eran los datos de septiembre y probablemente en abril veremos a ver qué pasa. También es claro de que esto puede tener ciertas oscilaciones. Lo que pasa es que ahí hay un razonamiento lineal que parte de la base de que menos personas presas equivale a mayor cantidad de delitos. A mí me gustaría discutir ese tema. ¿Y no lo habló durante años, en este país tuvimos una política de orden y mando donde se crearon delitos, se aumentaron penas y se crearon agravantes. La población carcelaria aumentó sideralmente y los delitos siguieron subiendo. Es decir, ese razonamiento de mayor cantidad de personas presas, menos delito, no hay evidencia histórica en el Uruguay que demuestren que eso sea así. Le vuelvo a repetir, tuvimos toda la década del 90 y diría que hasta el 2004, donde tuvimos una política de aumentar delitos, de aumentar penas y crear agravantes. Y la población carcelaria subió y subieron los delitos. Después, en el 2005... hubo una propuesta de decir, bueno, el delito es un problema económico, resolvamos las causas de la pobreza y la indigencia y se va a resolver el delito. Y la realidad es que la pobreza bajó, la indigencia disminuyó casi a términos históricos y sin embargo el delito siguió creciendo. Volvimos a aumentar la presión punitiva, aumentó sideralmente la cantidad de personas privadas de libertad y el delito siguió creciendo. Entonces, digo, analicemos las cuestiones en términos históricos y no de un mes al otro o de un día al otro. Bien. Creo que tenemos que tener un debate mucho más profundo sobre cuáles son las causas del delito. Y hay otra cuestión que usted no va a eliminar el delito solo atacando las consecuencias, que sí hay que atacarlas. Usted va a eliminar el delito atacando las causas. Y las causas del delito es un fenómeno multicausal, no me canso de decirlo, y mientras no ataquemos en forma estratégica, como una política pública de Estado, cuáles son las causas del delito, y el delito va a seguir subiendo. A medida que se tome... Desde el Ministerio se habla mucho de los ajustes de cuenta también, ¿no? En este caso. Pero el ajuste de cuenta o el mal llamado ajuste de cuenta es en última instancia un fenómeno nuevo en Uruguay, pero que no es nuevo en América Latina. Igual, mire que yo no me conformo con eso de que mal de muchos consuelo de tontos. No, para mí hay que combatirlo. Y es que las organizaciones criminales comenzaron desde el año 2007 en adelante prácticamente a resolver los conflictos entre ellos en forma violenta, cosa que era absolutamente extraño en el Uruguay hasta ese momento. Y comenzaron a utilizar elementos de esas organizaciones a las cuales le pagan, es decir, el sicariato, para resolver esos conflictos. Nosotros esto lo dijimos en el año 2007, no lo decimos en el 2018. No es nuevo. Hace más de 11 años que hicimos alertamos sobre este estado de situación. Bueno, hay que trabajar para revertir esa situación. Y lo otro que me parece importante, es posible revertirlo. Yo no me consuelo con ese discurso
pesimista de que esto es inevitable, de que este camino es el único camino posible por recorrer. Hay, vuelvo a repetir, experiencias históricas en el mundo que demuestran de que este proceso es revertible. No podemos conformarnos con la violencia que está aumentando en el mundo y entonces Uruguay también, y en la comparación estamos bastante bien. Bueno, yo le digo que hay casos concretos en el mundo entero que demuestran que es posible revertir eso. Y no estoy hablando de la Nueva York de Giuliani, estoy hablando de Medellín. Acá cerca, bastante cerca. Y con otras políticas. Y con otra violencia y otros problemas con el narcotráfico después de Escobar. Exactamente. Fiscal, no quiero dejar de preguntarle, estamos casi en tiempo porque se tiene que ir, pero no quería dejar de preguntarle por la nueva ley integral de lavado de activos. Estoy hablando en particular del artículo 79, que trajo muchísima polémica y hay profesionales que opinan de diferente forma. La palabra deróguese en determinados delitos en lugar de sustitúyase generó una cantidad de, de polémica, digo, de discusiones si se lee literal la ley o de forma integral. Y en este caso decíamos, bueno, entonces caen todos los delitos, por ejemplo, del empresario Marcelo Balcedo, Eugenio Figueredo, de algunos de los narcotraficantes italianos y mexicanos. La semana pasada en un evento académico organizado por el Estudio Brun Costa, y dije que respetuosamente, en primer lugar, que ese artículo 79 no debería existir y seguramente no tendríamos un problema que hoy se nos está planteando, pero también dije de que la interpretación que dice que el derógase elimina los delitos de lavado en una ley que por otro lado los crea, sería prácticamente, es una interpretación que lleva a una conclusión absurda, porque prácticamente llevaría a la conclusión de que el legislador estableció una especie de amnistía, porque en un artículo de la ley los deroga, en un artículo de la ley los deroga y en otros artículos de la ley los crea. Entonces nosotros hemos sostenido que para interpretar una ley hay que ir a las normas de hermenéutica jurídica, es decir, hay normas legales que establecen cómo deben interpretarse las leyes. Esa ley esos artículos están en el acápite del Código Civil, del cual solemos olvidarnos a menudo, y el artículo 17 habla claramente del sentido de la ley. Este artículo 17, que para muchos autores ha sido interpretado como que hay que darle prevalencia a lo gramatical, por encima de la interpretación lógica, sistemática e histórica, en realidad no tiene el origen histórico de ese artículo en el Código Civil, no es del Código Vélez-Sarsfield, sino del Código chileno de Andrés Bello. Y específicamente esa frase en el sentido de la ley, lo que dice que nosotros tenemos que ir a interpretar su ratio, su inteligencia, qué es lo que la ley quiere decir. Y para encontrar el sentido no hay que usar primero el método gramatical y luego los demás métodos, sino que hay que utilizar al menos 4 métodos de interpretación. El gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. Y si utilizamos todos estos métodos vamos a llegar a la conclusión de que el sentido de la ley no fue suprimir el delito, porque usted no se olvide que el artículo 15 del Código Penal habla de cuando se suprime un delito. Y está claro que esta ley no suprimió el delito. Ahora, Juan Faúndez, que es abogado penalista, dijo que para él la tiene que leer literal y dijo, las personas encarceladas por dicha ley deberían ser liberadas. Bueno, usted me utiliza lo que se llama el argumento ad verecundiam, me utiliza el nombre de una persona y me larga lo que dijo. Yo claro, porque esto va a generar que cada uno No, sin duda, no. Va a generar, lo interprete de una forma diferente. Este debate lo va a resolver la jurisprudencia. Lo va a resolver la Fiscalía primero, acusando o no acusando, yo creo que acusando, porque para eso somos fiscales, y luego lo va a resolver. Hubo juezas que la resolvieron, las 2 juezas de crimen organizado, tribunales de apelaciones y la Corte. Ahora, en mi humilde opinión, respetando la otra posición, entiendo de que... Y reconociendo que es un problema, ¿no? Porque usted decía, este problema no lo hubiéramos tenido, se creó un problema si no tuviera la ley. Pero sería absurdo negarlo. Por eso. Claro. Por eso empecé por ese punto. Pero interpretando correctamente la ley en su integralidad, no una palabra de un artículo, sino interpretando la ley en su integralidad, utilizando los criterios de hermenéuticas, el gramatical, el histórico, el lógico y el sistemático, que es lo que nos ordena el legislador, porque no es que los intérpretes interpretamos lo que queremos. No. El propio legislador no establece reglas de interpretación. Y siguiendo esas reglas de interpretación, yo estoy absolutamente convencido de que los delitos de lavado no se suprimieron, y que el sentido de la ley, como le decía hoy, es precisamente establecer... porque fíjese usted, no hubo prácticamente ninguna modificación.
Yo le pregunto a usted, ¿qué sentido tendría que el legislador en un artículo derogara y eliminara o suprimiera los delitos de lavado y en la misma ley en otros artículos? No, por eso fue la claro que no tiene sentido, igual. por eso La todo este palabra, lío, claro. en fin. Eso seguramente. Bien, y antes de irnos, ¿hay alguna novedad sobre las amenazas que recibió? Yo, la novedad es que estoy acá. Bien. No, eso seguro. No deja de ser un buen Eso lo dato, estamos viendo todos. Y absolutamente tranquilo, trabajando todos los días con toda mi energía, disfrutando de la vida, de mi familia, de mi esposa y de mis 3 hijas mujeres, de la 4ª que viene en camino. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y esa es la novedad. Nosotros, en este sentido, yo soy injusticiable. Hice una denuncia y se está tramitando y como confío en la justicia, espero tranquilo el resultado final. Muy bien. Fiscal Jorge Díaz, muchísimas gracias. Un placer. A la orden. Simplemente, fiscal, y para que no quede la duda en la televidencia, chequeé recién, efectivamente, archivó la causa de NIM por prescripción. Yo le dije que no lo recordaba. No, por eso, para aclararle, porque me entró la duda a mí también. No, que no se me impute algo que no dije. Para nada. Dije, tengo derecho a no acordarme. Por supuesto, Bien, por supuesto. Nosotros lo tenemos que revisar. Por supuesto. 4 minutos pasan de las 9. Vamos a actualizar los principales títulos.